Estamos en un templo ortodoxo, no digo iglesia porque iglesia es el conjunto de personas, normalmente hay ese malentendido, entonces donde estamos en este momento es en un templo. Y el templo como tal tiene diferentes lugares los cuales tienen un diferente rol. El templo como tal en su conjunto tiene un rol que es de enseñanza hacia la gente, que es tratar de transmitir algo hacia todas las personas. Vale decir, la arquitectura como tal tiene un rol pedagógico de la misma forma que lo tienen los íconos. En la iglesia, en este templo, tenemos entonces tres lugares básicos. El vestíbulo, que es cuando uno entra, que estaba reservado normalmente a personas las cuales no estaban totalmente conversas a la fe cristiana o que por cláusulas penitenciales tenían que estar en ese lugar. Por ejemplo, una persona que no podía recibir la comunión y que era cristiano podía estar en ese espacio, pero no podía entrar a la nave, que es el sector central. Nave en el sentido que todos vamos en esta nave dirigidos hacia algún lugar. Igual que en una nave tú te subes en un barco, en un avión, que se llama una nave, que tú quieres llegar hacia un buen destino, hacia un buen lugar, tú entras a esta nave porque tú quieres llegar a algún lugar. ¿A qué lugar quieres llegar tú? A este lugar que tenemos acá, que es la zona del altar. El altar en el cual está entonces esa meta de nuestra vida. El iconostasio, que es esta especie de pared o muralla, no está para dividir o para ocultar algo, como muchas veces la gente puede entenderlo, sino más bien el iconostasio está para mostrar una realidad, la realidad del reino de los cielos. Vale decir, esto no está ocultando lo que hay en el interior, sino que esto es como una ventana translúcida que quiere mostrar lo que hay en el interior, que es verdaderamente una vida nueva, una vida espiritual, una vida celestial. Por eso entonces, en este iconostasio se ponen los íconos para mostrarnos a la realidad hacia la cual nosotros debemos llegar. Realidad la cual comienza su camino en el altar y ahí llega también a su meta. Cuando el ser humano se encuentra con su Creador, cuando sale entonces ese Cristo vivo en la forma de cuerpo y sangre y se une el Creador con lo creado y se hace entonces la meta y se llega entonces a la meta del ser humano, que es justamente en este lugar, en este espacio. Por eso estos tres lugares. Todo ícono como tal tiene ciertas características, tiene ciertas cosas las cuales los distinguen. De partida, una cosa tremendamente importante. El ícono no es un producto de una persona particular, de un artista particular el cual diga, oh, voy a hacer este ícono para sentirme mejor, más importante. El ícono se entiende como un producto de la iglesia. Por lo tanto, los íconos no se firman. Si ustedes miran cualquier ícono, el ícono no lleva firma. El ícono entonces comprende la enseñanza de la iglesia del negarse a sí mismo y se entrega entonces el ícono para una función litúrgica. El ícono no es una expresión de arte. El ícono cumple una función importantísima dentro de la iglesia. Por lo tanto, como primer detalle, como primera característica, los íconos no se firman. Los íconos tampoco tienen sombra. ¿Y eso por qué cosa es? Igual que una ampolleta, la cual no tiene sombra porque la ampolleta está irradiando luz, irradiando energía, de la misma forma los íconos. Cuando nosotros nos damos cuenta, es una especie de fuente de energía, de fuente de luz, la cual está irradiando, sacándose afuera toda esa energía la cual está en el interior. A diferencia muchas veces de la pintura occidental, que vemos a los santos con una especie de halo o aureola sobre sus cabezas, en la iglesia siempre se pinta como esta especie de energía la cual irradia, porque la búsqueda de Dios es una búsqueda interior, y una vez que se encuentra, sale esa imagen de Dios, sale esa energía divina hacia afuera. También todo ícono, nosotros nos damos cuenta que tiene, como decía yo, este halo. Solamente el ícono de Jesucristo va a tener esta especie de cruz, con unas letras. Todo ícono tiene que tener el nombre de quién es. Vale decir, como cumple una labor didáctica, una labor pedagógica, el ícono es enseñanza para toda la gente, entonces también tiene que cumplir estos requisitos. ¿Qué pasa si a un sacerdote le traen un ícono el cual no cumple los requisitos que la iglesia pide? Ese ícono no debe ser bendecido y ese ícono, por lo tanto, no es parte de la iglesia. Vale decir, no queda al arbitrio del iconógrafo, cómo pinta el ícono, con qué colores lo pinta, sino que todo eso va normado según lo que la iglesia ha enseñado a través de miles de años. Vale decir, el iconógrafo como tal no es una persona que un día siente una inspiración y comienza a pintar, sino que va pintando acorde a las enseñanzas de la iglesia. De la misma forma que uno como sacerdote no predica lo que uno quiere, sino que uno predica la palabra del Señor, con las palabras obviamente que uno quiere poner, pero la palabra de Dios expresada en palabras actuales, en hechos actuales. El iconógrafo pinta obviamente con su estilo, con sus dones y talentos, pero dentro de un parámetro el cual la iglesia ha estado enseñando, porque el ícono nuevamente no es lo que el iconógrafo quiera transmitir, sino que lo que la iglesia quiera enseñar. Por eso vemos que hay ciertos parámetros, como por ejemplo,
la nariz bastante delgada, la boca pequeñita, en símbolo de que un buen cristiano tiene que hablar poco. Siempre vemos, por ejemplo, sus orejas, en símbolo que el verdadero santo tiene que estar siempre presto a escuchar todo lo que está sucediendo. Como estas características, hay muchísimas otras características más, ya que el ícono, igual que otras formas de expresión, no está aquí simple y sencillamente para adornar un lugar como en la iglesia. El ícono no es, o no lo entendemos en la iglesia como una expresión de arte, sino que lo vemos en la iglesia como una expresión de fe, como una transmisión de teología para toda la gente de la iglesia. Normalmente cuando uno entra a una iglesia ortodoxa, siempre las puertas, estas puertas de acá que se llaman las puertas reales, van a estar cerradas. Solamente se abren cuando hay algún oficio litúrgico que se va a desarrollar. Y siempre también tenemos el mismo orden. Está pintado entonces un icono de la anunciación del Arcángel Gabriel a la Virgen María en la parte superior, y luego están entonces los 4 evangelistas. Me quiero centrar en esta parte superior. ¿Por qué es tan importante? Porque el Arcángel Gabriel le va a anunciar a la Virgen María este nacimiento milagroso de Jesucristo. Y es ahí entonces que este nacimiento de Jesucristo, la meta de eso va a llegar cuando se abran las puertas reales. Vale decir, si bien es un solo ícono, se pintan estas dos partes para entender que el cumplimiento, que la meta de ese ícono va a ser cuando nosotros abramos las puertas y podamos entonces ver esa realidad de Cristo al interior del altar.